Bienvenidos a todos y a todas. Yo soy la doctora Nayeli Vianey Salazar Trujillo. Yo soy especialista en anestesiología y tengo un curso de alta especialidad en cuidados paliativos y clínica del dolor. Y quisiera hablarles un poco sobre aspectos generales de los cuidados paliativos. Y bueno, para empezar, si me apoyan con la primera diapositiva. Vamos a tocar estos temas en este curso sobre qué son los cuidados paliativos, el marco normativo que actualmente está vigente en nuestro país y un concepto que es la voluntad anticipada y algunas diferencias con el tema de la eutanasia. Entonces, pues vamos a empezar y es importante iniciar definiendo qué son los cuidados paliativos. Entonces, los cuidados paliativos es una asistencia activa y esto significa que los cuidados paliativos no son únicamente al final de la vida, sino que se requiere un abordaje desde que se hace el diagnóstico de una enfermedad que está relacionada con el sufrimiento y que va a ser dinámica esta atención a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. Holística, ¿qué significa holística? Que requiere un abordaje para atender otras dimensiones en donde el paciente también tiene necesidades, como son los aspectos espirituales, sociales, los clínicos, los emocionales. Y estas van a estar dirigidas a personas de todas las edades. ¿Por qué hace hincapié la definición en este aspecto? Porque los cuidados paliativos no son propios de los adultos. Los niños también tienen enfermedades que son complejas y que requieren una atención en cuidados paliativos. Entonces, eso es para tenerlo presente. Y bueno, van a ser padecimientos que están relacionados a una enfermedad severa y que se acentúan cuando están al final de la vida. Entonces, los cuidados paliativos es un abordaje temprano, activo y holístico porque abarca diversas dimensiones. Y esta es la última definición que tenemos actualmente del 2020. Y bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes, del paciente y de su cuidador. Aquí les pongo unas imágenes en donde los cuidados paliativos van a estar dirigidos a acciones muy sencillas, como apoyar a los pacientes, acciones que no requieren, tal vez el gran uso de recursos económicos hospitalarios, sino acciones muy sencillas como apoyarlos. Les pongo aquí el ejemplo de estos pacientes, en donde ellos venían de Guerrero a un hospital de Morelos, entonces son traslados a veces de 4 horas y pues los pacientes se vienen muy temprano para poder llegar a las consultas, a veces ni siquiera toman el desayuno en su casa, y acciones muy sencillas como estas pueden dar confort y calidad a nuestro paciente. Dentro de los cuidados paliativos, otro aspecto importante es la capacitación del cuidador, y en este tema nos apoya el personal de enfermería, que es un personal esencial para capacitar en cuidados del paciente al familiar. Y bueno, otro tema importante pues es la asistencia en domicilio. Podemos ver a este paciente, si lo logran ver, cómo está en su casa, pues está contento, está confortable, está con la calidez de su hogar. Entonces, pues estos son los objetivos de los cuidados paliativos. Ya siendo más específico, los objetivos propiamente de la atención paliativa van a ser prevenir, identificar de una forma precoz la evaluación integral y el control de problemas tanto físicos, psicosociales, mediante una intervención basada en evidencia, es decir, con una base científica, con protocolos ya establecidos o con protocolos que estén estandarizados para nuestra población. También tienen el objetivo de apoyar a las y los pacientes para ayudarlos a vivir lo mejor posible hasta la muerte. Son aplicables durante todo el transcurso de la enfermedad y según las necesidades de las y los pacientes, de la familia y de los cuidadores. Es decir, es una atención centrada en las necesidades del paciente, de su familia y también de las personas que lo cuidan, porque a veces el cuidador no es propiamente la familia, sino es alguien externo a la familia, pero toma el rol de cuidador principal. Y también uno de los objetivos es que no pretenden acelerar ni posponer la muerte, siempre van a estar afirmando la vida y reconocen la muerte como un proceso natural, como parte de un ciclo biológico. La muerte está presente desde el momento que nacemos, pero los cuidados paliativos no buscan acelerar la muerte, buscan acompañar durante este proceso tan complejo que puede ser una enfermedad crónica o un padecimiento oncológico. Entonces, los objetivos también de la atención paliativa están dirigidos a la prevención de algunas enfermedades, no están peleados con los tratamientos curativos y algunos están enfocados al control sintomático en la última etapa de vida. Y bueno, otro objetivo también es que se proveen reconociendo y respetando los valores y creencias culturales del paciente y de la familia. Son aplicables a todos los ambientes de atención médica y a los niveles de atención, lo vamos a ver más adelante.
y les ponía dentro de la imagen anterior los beneficios de la atención domiciliaria. Entonces, para el paciente van a ser un ambiente conocido, la intimidad de estar en su casa, la autosuficiencia de poderse mover dentro de su área de confort, su domicilio, su espacio, continuar con sus hábitos y hobbies, esto pues no es posible en un contexto hospitalario, tener el acceso a los alimentos que ellos disfrutan, que ellos gustan, y bueno, también siempre va a ser importante respetar la voluntad del paciente. Y los beneficios para la familia, pues va a ser un cuidado con tranquilidad, mayor tiempo con el paciente, ¿no? Sabemos que en los contextos hospitalarios tenemos horarios de visita, no puede haber a veces más de un cuidador, entonces, pues bueno, estos son parte de los beneficios tanto para el paciente como para la familia, pero también para nosotros como sistema de salud tenemos beneficios. La disminución de las hospitalizaciones, que más adelante les voy a hacer mención sobre un estudio, y evitar también el encarizamiento terapéutico. ¿Qué quiere decir el encarizamiento terapéutico? Es hacer medidas o procedimientos que realmente no van a modificar el pronóstico de la enfermedad, pero que sí van a representar costos para la institución, pero también sufrimiento para los pacientes y para la familia. Y bueno, en cuanto al modelo de atención de cuidados paliativos, a pesar de que no es algo reciente en nuestro país, que desde el 2009 tenemos un marco legal que establece la atención paliativa dentro de un continuum según la Ley General de Salud, tenemos brechas todavía importantes en cuanto al tratamiento, o sea, la disponibilidad de los medicamentos para el control del dolor, como son los opioides, algunos otros medicamentos para la sedación, tratamientos oncológicos, la calidad de esta atención, o sea, que realmente la implementación de los servicios sea al 100%, actualmente tenemos una brecha alrededor del 79%, y en donde áreas rurales no tienen acceso a estos servicios, entonces todavía tenemos estos grandes retos, pero sin embargo es importante que también como ustedes se capaciten en estos temas para que dentro de sus unidades se empiecen a esta sensibilización hacia los contextos de atención paliativa y bueno, se empiecen a generar cambios para romper esta brecha. Va dirigido básicamente a la atención, pero también a la prevención, principalmente en la educación, la psicoeducación de padecimientos oncológicos, la medicina preventiva o a padecimientos crónicos como complicaciones de diabetes, insuficiencias hepáticas, la prevención de algunas malformaciones congénitas. Entonces, el modelo abarca lo que son los 3 niveles de atención, segundo nivel, y el primer nivel de atención con los servicios comunitarios. La comunidad también juega un rol muy importante en cuanto a la sensibilización y al cambio de visión sobre el contexto de los cuidados paliativos. Entonces, para un desarrollo de un modelo de cuidados paliativos, necesitamos 4 componentes, que estos van a ser que sea un sistema integrado, que requiera un cambio de tareas a nivel comunitario, pero también a nivel salud, requiere un trabajo colaborativo, instituciones, universidades, comunidad, institutos de salud, y que este cambio pues va a ser escalonado. Entonces buscamos también que este modelo incluya la rehabilitación, que es un modelo autosustentable y además que bueno, también dé la atención a los casos complejos, que capacite, que dé la atención para el control de síntomas, tanto del paciente como de la familia y también de los equipos que cuidan a estos pacientes, ¿no? El equipo de salud. Las poblaciones de vulnerabilidad con discapacidad grave requieren también la promoción de los estilos de salud, integrar al voluntariado dentro del modelo de cuidados paliativos y que sea una atención incluyente y que atienda también las necesidades culturales y sociales de los pacientes. Y bueno, ¿quién es el equipo que conforma los cuidados paliativos o esta atención paliativa? Realmente esta asistencia se da de una forma multidisciplinaria o transdisciplinaria, que es el objetivo final, o cuando ya se madura un equipo de cuidados paliativos, pero requerimos a un médico que esté operando propiamente una unidad, y es esencialmente también al personal de enfermería para la psicoeducación, para el control de síntomas, para tener una comunicación con el paciente, pero también requerimos áreas como psicología, porque vemos los aspectos emocionales también del paciente. Los pacientes con problemas oncológicos o enfermedades crónicas pueden cursar con episodios depresivos o de ansiedad, entonces requerimos al equipo de salud mental para poder atender, ¿no? Los psiquiatras también entrarían dentro de este equipo de salud mental. El trabajador social, porque hablábamos de
atención social que también está relacionada con la atención paliativa, la nutrición en el caso del paciente oncológico, de un paciente con una enfermedad renal, una enfermedad hepática, que requiere el ajuste de su alimentación para poder tener un mejor control sintomático y un mejor control de su enfermedad. Pero también requerimos el apoyo administrativo, entonces es importante que también en estos cursos de sensibilización el personal administrativo se capacite y se sensibilice ante las necesidades y poder apoyar y orientar a estos pacientes que a veces llegan a la consulta, que se les apoye con los trámites, porque a veces, a pesar de traer el contexto de la enfermedad, el tema de las distancias para llegar a una consulta, pues los trámites burocráticos o administrativos a veces pueden ser engorrosos, entonces el personal administrativo nos ayuda con ciertos sistemas de navegación de pacientes con estos procesos administrativos, entonces también son esenciales su apoyo para poder ayudar a este paciente y dar una calidad en la atención. Algunas especialidades dentro de esas pues puede ser en oncología, nefrología, medicina interna, y también la rehabilitación, ¿no? La rehabilitación es un aspecto muy importante tanto en el paciente oncológico, sobre todo y el no oncológico, para mantener la funcionalidad, la autonomía dentro del domicilio. Entonces, todo este personal es el que integra. Bueno, otro aspecto importante también que es necesario abordar es el marco normativo que actualmente está vigente en nuestro país. Les decía que desde el 2009 hubo modificaciones en cuanto a la Ley General de Salud, en donde establece en el 166 bis los cuidados paliativos a enfermos en situación terminal, pero también otro aspecto importante dentro de nuestra Constitución es el artículo 4, en donde habla sobre el derecho hacia la salud. Algunas modificaciones que se han hecho es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de la atención paliativa y en cuanto también a la prestación de los servicios paliativos, existe actualmente una norma oficial mexicana que es la 011 para los criterios de atención en enfermedades en situación terminal a través de los cuidados paliativos. Además de esto, ha habido algunos acuerdos en el Diario Oficial de la Federación para establecer los esquemas de manejo integral de cuidados paliativos. En el tema de los adultos, se estableció el 26 de diciembre del 2014 y hubo una modificación y un decreto de obligatoriedad de la atención de los cuidados paliativos en el 2018. Esto es en el tema de adultos. Sin embargo, también en el tema de cuidados paliativos pediátricos ha habido un avance importante en cuanto al marco normativo. Tenemos que la guía de manejo integral de cuidados paliativos del paciente pediátrico se estableció en el 2016 y que actualmente en este año tuvimos una modificación. Estos documentos los pueden encontrar dentro de en internet, son de acceso libre y bueno, es importante que si quieren tener un poquito más de conocimiento en cuanto a estos temas, pues pueden profundizar en estos documentos, que actualmente es lo que está vigente en nuestro país. Y bueno, ¿cuál es la importancia o el impacto en la calidad de vida al momento que se refiere a un paciente en cuidados paliativos? Les hablaba, en este caso les pongo el ejemplo de un artículo que se publicó en la revista Cáncer en el 2014 por un autor que es David Hui. Y bueno, en él encontraron en que al momento de referir a los pacientes en etapas tempranas a un servicio de cuidados paliativos, se asoció a menor visitas al servicio de urgencias hasta en un 68%, ¿no? De un 39 a un 68%. Y bueno, también menos hospitalizaciones en un 48% contra un 81% por los pacientes que no se refirieron de una forma temprana a un servicio de cuidados paliativos, pero también se asoció a menos muertes hospitalarias. Es decir, se le daba también la opción del paciente de poder decidir en dónde pasar los últimos días de su vida. Hablábamos que también dentro de los beneficios de la atención domiciliaria es pues la mejor redistribución de los recursos a nivel hospitalario, en donde podemos garantizar el mismo control sintomático, el confort del paciente, tanto en un contexto domiciliario como en un contexto hospitalario, ¿no? O sea, tiene sus ventajas estar en un contexto hospitalario. Es importante también tener algunas consideraciones bioéticas como los principios de veracidad, el respeto por la autonomía del paciente, la beneficencia, la no maleficencia, la proporcionalidad terapéutica que esta va dirigida a no establecer medidas que no van a modificar el curso o el pronóstico de la enfermedad y que van a generar más sufrimiento al paciente. Entonces, esto es hacer una adecuación del plan terapéutico de acuerdo al confort y a calidad de vida o calidad de muerte de nuestro paciente.
El doble efecto, esto también está mencionado en el marco normativo, y es decir, pacientes, en el caso en donde, por ejemplo, un paciente oncológico con dolor y que tenemos difícil control con todos los estándares o con todas las recomendaciones para el manejo del dolor, o sea, estamos ante un síntoma refractario, existe algo que es la sedación paliativa, que es ministrar algún medicamento con la finalidad de mejorar el control sintomático, pero que puede tener, por ende, el efecto de producir un estado de disminuir el estado de conciencia o por el estado tan grave del paciente pudiera tener también ocasionar la muerte, pero no es la intención directa de proporcionar la muerte, sino más bien es el control de un síntoma que ha sido refractario a todos los esquemas de tratamiento posibles y que aún así no hemos podido controlar el síntoma. Se aplica una sedación para disminuir el estado de conciencia del paciente, pero por la gravedad del paciente, este puede presentar la muerte o agravar la situación hemodinámica del paciente. El principio de no abandono, es decir, estar acompañando a nuestros pacientes a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, de sus tratamientos y sobre todo el acompañamiento se hace más intenso en la última etapa de vida. Los cuidados especiales en pacientes que participan como sujetos de investigación, tener un acceso a cuidados paliativos, decíamos que teníamos una brecha de atención muy importante y sobre todo en áreas rurales o poco urbanizadas, entonces es generar estos espacios de atención en estas áreas donde a veces también por la situación geográfica es de difícil acceso y también, bueno, la participación de los comités hospitalarios de bioética ante casos que pudieran tener mucho dilema en cuanto a la atención o a la toma de decisiones, es importante apoyarnos de un comité hospitalario de bioética para la mejor toma de decisiones, pero también siempre respetando la autonomía del paciente y las consideraciones del paciente y de la familia. Y bueno, ¿cuál es el contexto actual de los cuidados paliativos en México? Podemos ver que las enfermedades del sistema circulatorio son las que representan la mayor necesidad o de defunciones de los pacientes que requerían cuidados paliativos. En segundo lugar, tendríamos a la diabetes mellitus o complicación de diabetes mellitus, ¿no? Como una insuficiencia renal, neuropatías o algunas otras complicaciones. Y en tercer lugar, los padecimientos oncológicos. Posteriormente enfermedades hepáticas, pero también quiero que vean que en esta gráfica tenemos también trastornos mentales y del comportamiento. Entonces también padecimientos mentales graves o del comportamiento requieren también una asistencia de cuidados paliativos. Y aquí pues les pongo más o menos el porcentaje de las enfermedades crónicas, las enfermedades cardiovasculares en un 38%, necesitan una atención paliativa, cáncer 34%, las enfermedades crónicas respiratorias 10%, los pacientes con VIH también es una población que, dado por los tratamientos o por la misma enfermedad o la complejidad de la enfermedad, se pueden abordar desde, desde la atención paliativa. La diabetes o complicaciones de diabetes en un 4%, pero también tenemos otros padecimientos como insuficiencia renal, enfermedad hepática crónica, algunas enfermedades neurológicas como Alzheimer u otro tipo de Parkinson, enfermedades congénitas en el caso de la población pediátrica y algo que todavía no está erradicado, pues es la tuberculosis resistente a un tratamiento. Y bueno, ya que les hablé un poco del marco legal, los principios generales, la definición, vamos a hablar sobre qué es esto de la voluntad anticipada. Entonces, la voluntad anticipada es el derecho a elegir o rechazar tratamientos o procedimientos médicos en caso de tener un diagnóstico de una enfermedad en una etapa avanzada y o terminal. Y esta está establecida en la Ley de Salud de la Ciudad de México. Esta está disponible en la Ciudad de México desde el 2008. Y dentro de este marco legal nos habla sobre un concepto que es la planificación compartida de la atención, que esta es la que permite a las personas con capacidad para tomar decisiones, identificar sus valores, reflexionar sobre escenarios de enfermedades graves, y esto con el objetivo de reconocer sus preferencias para el tratamiento, el cuidado médico futuro, discutirlo con la familia. Es importante considerar a la familia, comunicarse con la familia de una forma efectiva para ir adelantando la toma de decisiones, o si en caso de que el paciente más adelante no estuviera en la capacidad de tomar una decisión, es importante comunicarlo previamente con la familia y también con los proveedores de salud, que en este caso pues serían sus médicos tratantes o el equipo médico que esté a cargo de este paciente. Pero también nos va a permitir abordar las preocupaciones del paciente en el dominio
psicológico, social y espiritual, ¿no? Hablábamos de que los cuidados paliativos también vemos estas dimensiones, entonces es importante considerarlos y por eso es que la planificación compartida de la atención es un componente esencial dentro de la atención paliativa. Y bueno, me permito tomar este tríptico que está disponible en la página de salud de la Ciudad de México sobre el tema de voluntad anticipada, ¿no? Este es un programa que ya existe desde el 2008 y nos habla de que, bueno, esto es un derecho y que dentro de la Ciudad de México es pionera en la voluntad anticipada y esta busca resguardar la dignidad de las personas en todo momento. No se abandona a las personas de los pacientes que ya tengan firmada su voluntad anticipada, ni se les niega la atención, sino más bien es escuchar o más bien tener dentro de algo escrito establecidas las voluntades y las directrices que ya dejó el paciente, ¿no? O que el paciente ha considerado. Entonces, pues tenemos que la voluntad anticipada es muy importante, no es eutanasia, ¿ok? De acuerdo con la Ley General de la Ciudad de México, decíamos que era el derecho o es el derecho a decidir qué aceptar o qué no aceptar los tratamientos, los procedimientos médicos en caso de tener el diagnóstico de una enfermedad en una etapa avanzada o terminal. Pero algo que es importante también, esta voluntad pues es revocable, ¿no? Si en algún momento el paciente quiere modificarla, se puede hacer, ¿no? Entonces no es lo mismo que eutanasia. La voluntad anticipada promueve los cuidados paliativos y busca el confort del paciente, respetando que la muerte llegue de manera natural según el curso de la enfermedad. Pero no se trata de abandonar al paciente, se trata de acompañarlo, ¿no? Y bueno, ¿qué beneficios tiene firmar mi voluntad anticipada? Pues me permite decidir sobre los cuidados médicos que las personas desean o no desean recibir al final de la vida, que familiares y el equipo de salud respeten las decisiones de la persona en la etapa vulnerable, ¿no? Al final de la vida, tal vez decisiones como la intubación, la reanimación cardiopulmonar. Es importante que el equipo médico tenga conocimiento de estas voluntades y que para que se puedan respetar, ¿no? El hecho de recibir o no cuidados paliativos también es parte del derecho de la voluntad anticipada. Las personas pueden decidir someterse a procedimientos invasivos que prolonguen su vida de forma artificial, en este caso, pues la ventilación mecánica. La persona puede decidir quién será su representante, quien vigilará que se cumpla lo estipulado en el documento. Esto también es muy importante mencionarlo, ¿no? La familia de él o de la paciente tendrá la tranquilidad de apegarse a los deseos de él o ella. Entonces, bueno, este es un formato que está disponible dentro de esta página y como personal de salud, pues debemos de tener conocimiento de que existen estos formatos. Este es el formato para el paciente pediátrico, existe para paciente pediátrico, en donde establece las directrices anticipadas para la población pediátrica. Entonces, no me voy a detener ahorita a leerles estos documentos, simplemente están de forma gratuita dentro de esta página y pues es importante que lo tomemos en cuenta para ir acercando este tipo de atención a nuestros pacientes. Y también está el formato de voluntad anticipada para el paciente adulto. También se establecen las directrices anticipadas, como ya mencionábamos, en cuanto a la reanimación cardiopulmonar, el apoyo con una respiración mecánica, el apoyo nutricional especializado, con el entendido que al final de la vida los requerimientos nutricionales del paciente pueden ser menores y pueden estar hasta contraindicados, ¿no? Por el tema de una broncoaspiración con el alimento, cuando el paciente pues ya no tiene los reflejos de deglución. Entonces es importante también orientar a la familia respecto a esto y también tenerlo presente en cuanto a las directrices anticipadas. Recibir medicamentos para el control del dolor y otros síntomas. La sedación paliativa, que es lo que ya les mencionaba en el caso de una refractariedad a un tratamiento en cuanto a un síntoma, con el entendido del principio del doble efecto. Entonces, pues bueno, estos formatos están disponibles de forma gratuita, es un trámite que también es gratuito y que es importante que lo vayamos acercando a nuestros pacientes. Pero les decía que estas voluntades también pueden ser revocadas, entonces existe este formato de revocación de voluntad anticipada para instituciones de salud. Entonces, si en algún momento, pues bueno, el deseo del paciente es revocar la voluntad, pues también hay un formato para poder apoyarlo en esto, ¿no? Y finalmente, concluyendo con este tema, lo que buscamos es que los cuidados paliativos sea una atención que sea inclusiva, considerando a poblaciones vulnerables,
que son esenciales para brindar calidad de vida al paciente y calidad de muerte, que requiere una atención compasiva, acercar acciones muy sencillas y que también sean accesibles para toda la población, que sean un modelo sostenible y bueno, no olvidar que son parte de un derecho humano de atención hacia la salud y que el indicador principal de los cuidados paliativos siempre va a ser la dignidad del paciente. Pues con esto concluiría esta plática. Muchísimas gracias por su atención.